mensaje. El día de hoy tenemos un tema, hermanos, que se llama, hemos puesto por título, la base de nuestra doctrina. La base de nuestra doctrina. El propósito que perseguimos, hermanos, es enseñar a la congregación la importancia de perseverar en la sana doctrina, haciendo una introducción, hermanos, para las 5 solas que enseñaba la Reforma como doctrinas verdaderas. Ese es el tema de esta tarde, hermanos, y es el propósito que perseguimos para cada uno de nosotros. Voy a pedirte, busques en tu Biblia, en Deuteronomio, el capítulo 5, el versículo 32. Deuteronomio 5:32. Ese es nuestro versículo clave. Voy a leerlo, hermanos, y se dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. No. Muy bien, hermanos. Dice una vez más la palabra del Señor. Mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Muy seguido, hermanos, escuchamos palabras, por ejemplo, en estos tiempos de perseverancia. Se nos dicen muchos, no, hay que perseverar, hay que seguir adelante, hay que esforzarnos. Y buscando en el diccionario, hermanos, la definición de perseverar dice que es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Hablar de perseverar, hermanos, insisto, es muy común y es aplicable en todos los aspectos de la vida. Un padre le dice a su hijo, por ejemplo, persevera hasta que lo logres. Un entrenador le dice a su discípulo o al deportista, persevera hasta que rompas el récord. El jefe en el trabajo nos dice, cuando estamos nosotros desarrollando determinada actividad, persevera hasta que te salga bien. El maestro en la escuela, hermanos, enseña a su alumno, persevera hasta que termines tu carrera. Perseverar, perseverar. Lo malo, hermanos, es que no siempre sucede. Lo malo es que en ocasiones, o hay ocasiones en los que el objetivo se desvía. Se desvía, no se va derechito en la perseverancia, sino que se desvía de una u otra manera y se pierde el objetivo, hermanos. En ocasiones se desvía el objetivo y se pierde el objetivo por el que se comenzó esa carrera, por llamarlo de una manera. En la vida espiritual, hermanos, sucede algo muy similar. Alguien que empezó muy bien, alguien que empezó de una manera correcta, de repente o de pronto por una u otra circunstancia, se desvía. No nada más en lo personal, hermanos, sino iglesias también que compartían una buena enseñanza, iglesias que compartían una sana doctrina, se desviaron en determinado momento, hermanos. Hoy el objetivo de este tema que vamos a tratar, yo quiero decirles, hermanos, que nosotros en nuestra iglesia, siervos de Jesucristo, buscaremos siempre, hermanos, ser como la iglesia primitiva. Siempre. Enseñarles, hermanos, que debemos perseverar en todo momento en la sana doctrina. Nunca desviarnos, hermanos. Esa es la razón de este tema y esa es la razón por la que este tema es, y le puse por nombre, la base de nuestra doctrina. Porque empezaremos ahora a estudiar una nueva serie, hermanos, donde aprenderemos el porqué de las 5 solas de la Reforma. ¿Cuáles son? Solo Cristo, solo gracia, solo Escritura, sola fe y solo a Dios la gloria. Durante las 5 semanas siguientes les voy a explicar cada una de ellas para que crezcamos en el conocimiento y sepamos el por qué, hermanos, fueron esas 5 doctrinas la razón que fue el inicio de la iglesia protestante, hermanos. Porque en ese tiempo, cuando estaba Martín Lutero y algunos otros, empezaron a ver que la iglesia original se había desviado completamente, hermanos.
La iglesia se había desviado de su enseñanza original. ¿Es algo nuevo, hermanos? No. ¿Es algo viejo? No. Es algo, hermanos, que constantemente sucede. Dice el pastor Paul Washer, ¿verdad? Por poner un ejemplo, que el día de hoy hace falta una nueva reforma, hermanos. Hace falta una reforma como pasó hace más de 500 años, porque desgraciadamente muchas iglesias han desviado su camino. Han desviado, hermanos, de la forma original por la que comenzó la iglesia. Pero vamos entonces a la palabra, hermanos, y que sea la palabra la que nos ilumine el día de hoy. Voy a pedirte que vayamos al libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 42. Hechos 2:42. Dice de la siguiente manera, hermanos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban. Así se encontraba la iglesia en sus inicios, hermanos. Ellos perseveraban, si tú te das cuenta, en 4 cosas: en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas, hermanos, son las cosas en las que normalmente se debe basar una congregación. Esas 4 cosas son las que deben ser fundamento para las personas que nos congregamos como iglesia. Tristemente, hermanos, sabemos y conocemos que hoy hay iglesias que buscan nuevos métodos o nuevas formas para aplicarlas en las iglesias. Nosotros, hermanos, como iglesia, siervo de Jesucristo, buscaremos siempre, si me permite la palabra, hacerlo a la antigüita. Hacerlo a la antigüita, hermanos. Y es que no tenemos nosotros como iglesia que inventar nada. Nosotros como iglesia, hermanos, no necesitamos innovar nada. Nosotros lo que tenemos que hacer siempre es buscar ser fieles a la palabra, ser fieles a la enseñanza. No necesitamos, hermanos, inventar el hilo negro. No hemos sido llamados a innovar. Hemos sido llamados, hermanos, a obedecer. La verdadera iglesia en ese entonces perseveraba en la palabra de Dios. La verdadera iglesia, hermanos, el día de hoy debe hacer lo mismo. Debemos en todo momento perseverar en la palabra de Dios. Porque si tú y yo, hermanos, nos vamos al contexto bíblico de este pasaje que acabamos de leer, podemos irnos hasta Hechos 2. Donde los apóstoles recibieron la promesa que les había hecho Jesús. Dice la escritura que Jesús les dijo que a ellos les convenía que se fuera, porque si Jesús se fuera, vendría entonces el Consolador. Aquí los discípulos, hermanos, comienzan con la iglesia. Y dice la Biblia que de pronto empezaron a hablar nuevos idiomas, eso ya lo aprendimos, idiomas que no conocían. Y la gente de otras ciudades recibió el evangelio en su idioma. En el capítulo 2, hermanos, vemos entonces el comienzo de la iglesia y vemos lo que la iglesia tradicional toma como al padre de la iglesia. Error. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa y lo toman en base a estos y a otros comentarios, pero comienzan en Hechos 2:14. Vamos a leer. Hechos 2:14. Dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, es Pedro, hermanos, es Pedro, les habló diciendo, varones judíos. Otra versión dice, oíd mis palabras, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os ha sido notorio. Y después dice aquí, y oíd mis palabras. Pedro, hermanos, va a hablar. Dice el pastor Charlie de G316 que él se imagina
las caras de los otros 11 al ver a Pedro ponerse de pie. Y es que si recordamos, hermanos, Pedro era muy torpe en su proceder. Dice el pastor Fermín que Pedro difícilmente conectaba su cerebro con su boca. Y es cierto, hermanos, hemos visto o veíamos cuando estaba Pedro todavía con el Señor, Pedro normalmente se equivocaba. Normalmente era tan impulsivo que se equivocaba. Entonces, imagínate, hermanos, a los otros discípulos viendo que Pedro se pone en pie y que pide la palabra para hablar, sabiendo que Pedro normalmente hablaba imprudentemente. Ojo con esto, porque es bien importante que lo comprendamos. Porque aquí, hermanos, Pedro ya no es igual. Ahora el Espíritu Santo está sobre él. El Espíritu Santo está comenzando a controlar su vida. Pedro, hermanos, dará un sermón respaldado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lleva a casi 3,000, dice la palabra del Señor, a casi 3,000 personas al arrepentimiento. Casi 3,000 personas. Pedro comienza también diciendo, hermanos, que no están borrachos. Porque siguiendo con el contexto bíblico, algunas personas cuando empezaron a escuchar que hablaban en otros idiomas, en idiomas que ellos no conocían, pensaron y dijeron, dice la Escritura de la siguiente manera, que estaban llenos de mosto. Es decir, como si estuvieran borrachos. Y Pedro dice, no, no están borrachos. No están borrachos. La gente no entendía y pensaban que estaban tomados. Esa es la razón por la que Pedro inicia el sermón diciendo que no están borrachos. Nosotros como iglesia, hermanos, debemos aceptar y reconocer que hay muchas cosas que aún no entendemos. Que hay cosas, hermanos, en nuestra iglesia que aún no aprendemos. Sin embargo, siempre buscaremos seguir estudiando, seguir escudriñando para poder enseñarte, hermanos. No sabemos todo. No sabemos todo. Y creo, es más, no creo, estoy seguro que nunca lo vamos a lograr, nunca vamos a saber todo. Sin embargo, hermanos, aunque somos bastante ignorantes, hemos decidido como iglesia siempre perseverar en la palabra. Siempre perseverar en la palabra. Cada domingo, hermanos, que prediquemos, y ahora como lo estamos haciendo, gracias a Dios y por su misericordia, cada miércoles, siempre, hermanos, buscaremos perseverar para conocer más cada día de nuestro Señor. Porque ya sabemos que por gracia somos salvos, hermanos. Ya sabemos y hemos conocido que Cristo es nuestro Señor y Salvador. Hemos aprendido, hermanos, que nuestra doctrina siempre debe mostrar y enseñar que Cristo murió en una cruz, que ahí dejó colgados y crucificados nuestros pecados, que resucitó al tercer día y hoy, hermanos, está en la gloria con el Padre. Sabemos también como iglesia que la iglesia no es un edificio. Hemos aprendido que la iglesia somos nosotros. Somos nosotros como grupo. Y lo que buscamos, hermanos, es seguir conociendo más a nuestro Señor. Y eso definitivamente solo es a través de la Escritura. Solo es, hermanos, a través de un estudio diario. Diario, hermanos. De un tiempo de oración constante, es decir, perseverando para seguir adelante, buscando siempre que el Señor ponga en nosotros la misma claridad que puso en los apóstoles, la misma claridad que puso en los discípulos, voy a llamarlos de esta manera, originales, hermanos. Fíjate lo que pasó. Vamos a Hechos 2, 22 al 24. Ahí mismo seguimos, porque Pedro continúa hablando. Dice así: varones israelitas, oíd estas palabras. Y aquí va a decir las palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí, hermanos, en estos versículos que acabamos de leer, Pedro está presentando el Evangelio. Pedro está compartiendo el Evangelio, hermanos. Está manifestando, primero que nada, la soberanía de Dios. Está dejando en claro lo que ya aprendimos en otra ocasión, que fue Dios quien mató a Jesús. Que fue Dios quien decidió desde antemano, desde el principio, que Cristo debía morir. Hermanos, pero lo más importante, Pedro está diciendo y dejando claro que Jesús resucitó. Que Jesús resucitó. Y ahí, hermanos, en ese discurso que está compartiendo Pedro, hubo y había todavía gente, a diferencia de nosotros, que ya es nada más historia o por medio de la palabra que sabemos eso. Pero ahí, hermanos, en ese momento hubo testigos presenciales de lo que Pedro está hablando. Gente que le tocó ver físicamente la crucifixión de Cristo, pero también gente que le tocó, hermanos, físicamente ver la resurrección de Cristo. Así que Pedro está diciendo eso, hermanos, y nosotros tenemos que saber eso. Lo más importante es que Jesús resucitó. Que Jesús resucitó. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que si Cristo no resucitó, nosotros como cristianos somos los más dignos de lástima. Mira, hermano, hoy tenemos muy buenos maestros y lo sabemos. Está Pastor Sugel Michelén, está Miguel Núñez, Pastor Chuy Olivares, está Pastor Charlie de G316, Paul Washer, Baz. Hay muchos hermanos, pero a su vez ellos tuvieron maestros como el Pastor MacArthur, como el Pastor Evis Carballosa, como el Pastor Henry Tolopilo, como el Pastor Sproul. A su vez, ellos tuvieron otros maestros, como el Pastor Spurgeon, como el Pastor Tyler, y así nos vamos a ir, hermanos, hasta llegar a los apóstoles. Es decir, lo que aprendemos y que a su vez transmitimos a ustedes no son verdades de los maestros que aprendemos. Ellos no ponen, hermanos, su propia enseñanza, no ponen su voluntad. Ellos enseñan a su vez lo que aprendieron también. Tanto que dice el pastor Sugel en uno de sus libros que es casi imposible que alguien haga una predicación sin el apoyo de alguien más. Estos hombres, hermanos, hacen en su congregación lo mismo que nosotros: perseverar en la sana doctrina. Estos hombres, hermanos, nunca buscan nuevos métodos, nunca buscan nuevas técnicas, a sabiendas de que la palabra del Señor dice que nunca busquemos guiarnos o dejarnos llevar por fábulas o inventos. Nunca hacer eso para hacer que crezca nuestra congregación. Nuestro mensaje entonces y nuestra perseverancia debe ser Cristo, hermanos. Que la gente sepa que Cristo murió y resucitó, pero que la gente sepa, hermanos, que Cristo hoy está vivo, que hoy aún hay salvación. Pedro, hermanos, en este mensaje está enseñando, y lo que está haciendo, hermanos, no es nada nuevo. No está inventando nada. No está contando mentiras para convencer a la gente. Pedro está enseñando lo que recibió de Cristo. Juan, cuando escribía sus cartas, hermanos, decía: porque he enseñado lo que yo mismo recibí. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. A Pedro
en este momento no le interesa cuántas gentes le van a creer. Algo que sucede tristemente mucho hoy. A Pedro no le interesa cuántas gentes van a llegar el día de hoy, en ese momento, a los pies de Cristo. Y muchos hermanos hoy sí se preocupan por eso. Mucha gente cree que el éxito de una iglesia es por el número de sus miembros. Mucha gente cree, hermanos, que el éxito de una congregación es por lo bonito de su edificio. Qué decepción, hermanos, créemelo. Qué decepción se van a llevar esas personas. Qué decepción se van a llevar porque perseveran, hermanos, por algo que es perecedero. Dice el pastor Miguel Núñez que el premio es el mismo para alguien que es fiel con el Señor. Es algo que gracias a Dios y a su misericordia hemos aprendido también, hermanos. Y lo mismo hemos enseñado a cada uno de ustedes. En la iglesia Siervos de Jesucristo, hermanos, no nos importa cuántos seamos. Lo que nos importa, hermanos, es que realmente seamos. Que realmente seamos, hermanos. Por ello, siempre perseveramos en darte a ti alimento espiritual, para que tu vida vaya siendo moldeada, pero no por nosotros, no por los predicadores, sino por el Espíritu Santo que ahora mora en ti, hermano. Queremos en Siervos de Jesucristo que tú sepas lo mismo que Pedro enseña. Fíjate lo que Pedro decía, Hechos 2:36. Hechos 2:36. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Sepa toda la casa de Israel, dijo Pedro. Como decía un cantito que a veces entonábamos, hermanos, todos deben de saber. Todos deben de saber quién es Jesús. Todos deben de saber que Jesús es el Cristo. Pero todos deben de saber que Jesús es Dios y Señor. La Biblia, hermanos, es la que nos dice eso. La Biblia es la que nos enseña que Jesús es el Señor de señores. De ahí la importancia de que tú y yo perseveremos en la palabra. Porque como nos dice la Escritura, hermanos, es la palabra, es la Biblia, hermanos, la espada que penetra hasta lo más profundo. Es la palabra del Señor, hermanos, inspirada por el Espíritu Santo, la que redarguye el corazón. Por ello, si en vez de nosotros predicarte la palabra, nos la pasamos, hermanos, presentándote, dándote un mensaje que nada más te entretenga, que agrade a tu oído, que hasta cierto punto te divierta, ¿cómo pues te va a redarguir? ¿Cómo va a nacer en ti el deseo de arrepentirte? ¿Cómo va a nacer en ti el deseo de cambiar? ¿Cómo se va a lograr, hermanos, lo que dice las Escrituras que pasó cuando Pedro habló? Porque fíjate, hermano, Pedro lanza la Escritura, lanza la palabra y dice la Escritura de la siguiente manera, te lo voy a leer. Dice así, versículo 37. Capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Dijo la gente, hermanos, ¿qué haremos? Mira, a veces la lectura no refleja la intensidad que realmente presenta la palabra. O sea, leer, a veces yo puedo leerlo de la siguiente manera. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Lo leemos nada más así. Pero realmente, hermanos, está expresando algo más allá. Cuando dice aquí la Escritura que al oír las palabras de Pedro se compungieron, la palabra original, hermanos, es la palabra griega katanusó. Katanusó.
que significa, hermanos, pinchar con violencia. Es decir, les dolió, hermanos. Les dolieron las palabras que Pedro habló. Pinchar con violencia, dice. O sea, cuando dicen, ¿qué haremos? La gente realmente comprendió su pecado. La gente realmente comprendió que necesitaba hacer algo, que necesitaba un cambio. Y le dicen a Pedro, ¿qué hacemos? Esa fue la reacción de la multitud. Esa es la reacción, hermanos, que se debe tener al predicar la palabra. Debemos nosotros siempre, hermanos, perseverar en la sana doctrina. Debemos perseverar y hacerlo, seguir predicando, seguir enseñando, hermanos, para que la gente sea pinchada por la palabra. Y si les duele, hermanos, que les duela. Que le duela, porque era lo mismo que decía Juan el Bautista, si ustedes se acuerdan, cuando decía de sus palabras, arrepiéntese. La palabra original, hermanos, también era que te duela tu pecado, que te duela como vives. Y es entonces lo que tenemos que seguir haciendo, hermanos. Sin hacernos, como dice la Escritura, como leímos en Deuteronomio, ni a diestra ni a siniestra, siempre derechitos, hermanos, siempre por el camino correcto, sabiendo lo que dice la Escritura, que solo hay un camino, solo hay un camino, y fue dicho por el mismo camino, hermanos, es Cristo Jesús. De esta manera, y solo de esta manera, habrá arrepentimiento en las personas. Porque fue, hermanos, fue la forma en como lo presentó Pedro. Fue la forma en como Pedro habló la palabra del Señor, que la gente respondió, que la multitud respondió. Cuando estos se preguntaban, hermanos, ¿qué haremos? Pedro da la solución. Pedro da la solución. Y si ustedes se fijan, el día de hoy hay mucha gente a la que le preguntan, oye, ¿y qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser cristiano? Ah, muy fácil, muy fácil. Inclina tu rostro. Vamos a hacer la siguiente oración. Padre, ven a mi corazón, ven a mi corazón. Te recibo como Señor y Salvador, te recibo como Señor y Salvador. Amén, amén. Y ya. No, hermanos. Una oración así no te va a salvar. Pedro dice la verdad. Pedro dice lo que tenemos que hacer. Y lo leemos, hermanos. Dice de la siguiente manera. Pedro les dijo, arrepentíos, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué debemos hacer? Dijeron las personas. ¿Y qué deben hacer? Contestó Pedro. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Hay gente, hermanos, que dice, es que nadie es perfecto. Ciertamente. Y ayer platicábamos con unas personas y les decíamos, ¿cuál es la diferencia entre nosotros como cristianos, que somos pecadores, y la gente que no conoce a Cristo, que también es pecador? La diferencia, hermanos, radica en que nosotros somos pecadores arrepentidos. Ya no vivimos para pecar. Ciertamente pecamos, pero cuando pecamos nos arrepentimos de corazón, sinceramente. Y es algo que el Señor conoce. Y es algo que el Señor sabe, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos. Y como dice el versículo 39, hermanos, para vosotros es la promesa. Para nosotros entonces, mis hermanos, es la promesa. Hemos sido llamados por Dios. Pero así como hemos sido llamados por Dios, debemos nosotros ahora perseverar en la proclamación del Evangelio. Debemos hablar a la gente, decirles, hermanos, que dejen sus dioses, de que dejen, hermanos, su paganismo, que dejen, hermanos, de estar con su vida atenta hacia otras cosas. Debemos
hablar, hermanos, como dice la Escritura, a esta generación perversa, sabiendo que no depende de nosotros quien reciba el mensaje. Hermanos, nosotros somos enviados a predicar, no a saber cuántos han de llegar. Porque aquí, durante el mensaje que está diciendo Pedro, dice la Escritura que se arrepintieron como 3,000. Pero eso no dependió de Pedro. Y Pedro lo sabía, hermanos. Pedro comprendía perfectamente que no dependía ni de él ni de su elocuencia hablar. Él lo sabía, hermanos. Él lo sabía. Él sabía que él no merecía nada. Hoy, hermanos, mucha gente se burla de los cristianos. Ay, es que el Papa permite que lo adoren. Ay, el Papa permite que se le hinquen. Ay, el Papa... También cristianos, hermanos. También pastores cristianos. También predicadores cristianos. ¿Por qué? Porque se han desviado de la palabra. Y si, por ejemplo, la iglesia tradicional considera que Pedro fue el primer papa, desde ahí hay un error en permitir cualquier papa que sea, que la gente llegue, se hinque a sus pies y le rinda adoración. Porque ¿qué hizo Pedro? Siendo Pedro. Vamos a leerlo. Hechos 10, 25 y 26. Fíjate la reacción de Pedro. Él sabía perfectamente que todo era del Señor. Hechos 10, 25 y 26. Te lo voy a leer. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Así como cuando llega ahora el que le llaman el sumo pontífice a una ciudad, que la gente llega y se postra a sus pies. Dice aquí que así salió Cornelio y postrándose a sus pies adoró. Fíjate la reacción de Pedro, hermano. Fíjate la reacción de Pedro, que en algún momento cuando estaba Cristo tenía ahí una discusión de que quién iba a ser el primero, de que quién iba a ser el líder, de que quién se iba a quedar con el negocio, voy a llamarlo de esa manera. Ahora Pedro, fíjate cómo responde. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pedro no aceptó adoración, porque Pedro sabía y comprendía perfectamente, hermanos, que no era él, que no era él. Entonces, ¿por qué hoy, hermanos, sí dejan que los adoren? ¿Por qué dejan, insisto, tanto iglesia tradicional como cristianos? Les encanta que la gente los adore. Les encanta que la gente los barbee. Evitemos, hermanos, hacer eso como cristianos también. No usar la lisonja. No ser barberos con nadie. Respetemos a los que sepan y que conozcan más de nosotros de la palabra, pero no para adorarlos, no para adularlos y no para barbearlos, hermanos. Porque muchas veces la misma gente provoca que el pastor o el predicador se la crea. Y es un error, hermanos. Y ahí empieza a desviarse el enfoque. Volvamos entonces a la historia. Dice la palabra en el contexto bíblico de Hechos que llegaron y estaban 120 discípulos en el aposento alto. Pedro habla y de un día para otro, hermanos, de 120 la iglesia creció a 3,120 personas. La iglesia creció. A nosotros, como iglesia, siervos de Jesucristo, nos interesa crecer. Pero debo aclarar, no nos interesa el número, nos interesa crecer espiritualmente, hermanos. Queremos y buscamos que tú crezcas en conocimiento. Que la reacción que tú tengas hoy a una dificultad no sea la misma que cuando llegaste a los pies de Cristo. Queremos presentarte la palabra, hermano, y que tengas fundamento.
Queremos que crezcas y que puedas responder como un hijo de Dios lo hace, hermano. Es por ello que perseveramos en la enseñanza y oración para que eso suceda. La palabra perseverar, hermanos, el original significa ser fuerte, pero también significa actitud firme y también significa ser constante. Hermanos, debemos ser constante. Debemos dedicarnos con determinación. Estaremos pronto, hermanos, a cumplir 2 años en nuestra iglesia. Espero en Dios y en su voluntad, hermanos, que al pasar de los años, y si Dios no viene antes, que sigamos igual, que los que vengan después de nosotros, hermanos, sigan con la misma enseñanza cristocéntrica. Sigan, hermanos, los que lleguen cuando nosotros ya no estemos. Y si estamos allá en el cielo, hermanos, y yo no sé si se pueda, pero si es que se puede ver desde el cielo nuestra obra perseverando. A los que han de venir, hermanos, perseverando. Mientras los que estemos, vamos a perseverar, hermanos. Vamos a seguir haciéndolo, porque usted debe aprender y hacerlo como dice la palabra. Porque esta perseverancia, hermanos, no nada más es los domingos. No nada más es los miércoles. No nada más, hermanos, los días de servicio. Fíjate lo que dice Hechos 5:42. ¿Cada cuándo lo debo hacer, hermano Heriberto? Lo que dice la Escritura. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuándo lo debemos hacer, hermanos? Todos los días. De paso te digo, si tú te quedas solo con los días de servicio, no vas a crecer. Si tú no escudriñas, si tú no estudias tu palabra durante toda la semana, si tú no oras, no te preguntes, hermano, el por qué no avanzas. Porque esto es todos los días. Todos los días. Ya lo aprendimos en nuestra serie pasada, hermanos. El Señor, nuestro Dios, está con nosotros siempre. Él está en tu casa. Él está en tu oficina. Él está en el camión. Entonces, hermano, aprovéchalo. Aprovéchalo. Porque ciertamente, hermanos, nos reunimos para enseñar. Nos reunimos para aprender. Nos reunimos, hermano, para que tú sigas creciendo. Pero nos reunimos a lo mucho 2 horas. 2 horas. Sin embargo, hermanos, la semana tiene 168 horas. Saca el promedio. Saca el porcentaje. Si tú te quedas nada más con las 2 horas que compartimos, de 168 horas que tiene, ¿qué alimento estás teniendo, hermano? ¿Qué estudio estás teniendo? ¿Qué dedicación estás poniendo al Señor? No estás perseverando realmente. Debemos entonces, hermanos, predicar a Cristo. Ese es el encargo que tenemos tú y yo. Predicar a Cristo. Solo de esa manera, hermanos, se puede reproducir el número de creyentes. Es solo a través de la enseñanza que la iglesia puede crecer. Hemos entonces, en este tiempo, buscado la forma de enseñar toda la Escritura, hermanos. Lógicamente, insisto, aún nos falta mucho tiempo. Aún nos falta mucho por estudiar. De ahí la importancia de que lo hagas también tú en casa. No hay excusa para no hacerlo. Mira, hermano, me gozo cuando llego de visita a algunas de sus casas y veo que están estudiando la palabra del Señor. Veo que tienen alguna enseñanza o veo que están escuchando alguna predicación, porque es para nosotros, hermanos, gozo saber que no se queda nada más con los domingos. No hay nada, hermanos, que tú puedas
hacer para conocer a Cristo mejor que escudriñar la Escritura. No hay otra forma de conocer a Cristo mejor que a través de la Escritura. No hay otro método de enseñanza, no hay otra doctrina real que a través del estudio de la palabra. Disfrútala, hermano. Disfrútala. No la veas como un castigo. Y de paso, aquí le doy un consejo a los padres de familia. Por favor, porque habemos muchos que en algún momento lo hicimos. Se porta el hijo mal o hace algo el hijo mal, vete a leer la Biblia, como si fuera un castigo. Cuando el chamaco lo mandan a leer la Biblia porque se portó mal, lo ve como un castigo. No debe ser así. No lo hagas ver así. La Biblia, hermanos, y leerla es algo que debemos disfrutar, que debemos, hermanos, desear. Debemos desear la Escritura, debemos desear perseverar tanto, hermanos, así como Pedro lo enseñó. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Dice de la siguiente manera, hermanos: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear como niños recién nacidos. Mira, hermano, yo te aseguro que si en este momento nuestra hermana Cindy, porque es la que tiene bebé más pequeñito, está escuchando el mensaje y Alexander tiene hambre, Alexander no va a querer leer la Biblia. Él lo que quiere es su lechita, su alimento. Nosotros, viéndolo y leyéndolo espiritualmente, lo que debemos anhelar es la palabra. Así como ese niño desea esa leche para alimentarse, para vivir, para seguir creciendo, así debemos ser nosotros. Así como el niño desea su lechita, tú y yo, hermano, debemos desear la palabra de Dios. Porque la palabra, hermanos, y el estudio de la palabra nos enseña también la Biblia, que por medio de la palabra es como llega la salvación. La palabra es para salvación. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dice esto la Escritura? Porque es en la palabra donde se nos enseña que Cristo es el Salvador. Es en la palabra donde nos enseña que debemos confesar nuestro pecado. Es en la palabra donde se nos dice que debemos arrepentirnos. De esa manera, a través del estudio de la palabra, del escudriñamiento de la Escritura, tú llegas a conocer a Cristo. Tú te arrepientes y tu vida es cambiada por medio del Espíritu Santo. Entonces persevera en la palabra, hermano. Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra, no otro método, no otra forma. La palabra, hermanos. Es el beneficio que nosotros tenemos como iglesia. El estudio de la palabra. Esa es la razón por la que seguiremos perseverando en la palabra, hermanos. Para ser una iglesia que enseña la Escritura. Para ser una iglesia, hermanos, que aprende la Escritura. Y a través de eso, crecer y madurar. Las Escrituras contienen palabra de vida eterna. Son las Escrituras, hermanos, las que dan testimonio de Cristo mismo. Mantengámonos, pues, siempre en esa línea. Mantengámonos, hermanos, siempre sobre ese camino. Y presentémosla, hermanos, a la gente inconversa. La gente debe saber quién es Jesús. Y es nuestro deseo que la gente conozca a Cristo. Porque al conocer la Biblia, ellos conocerán a Dios. Así como nosotros la estamos conociendo, así como nosotros la estamos aprendiendo, así como nosotros la estamos enseñando, la gente debe saber, hermanos, que nada es mejor que conocer a Dios. Fíjate lo que dice
Juan 17:3. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, hermanos. ¿Y cómo lo conocerán? Conociendo a Cristo. ¿Y cómo conocerán a Cristo? Mediante la Escritura. Ahí es donde se revela su verdad. La palabra nos permite que tú y yo renazcamos. Permite, hermanos, que pasemos de muerte a vida. Que pasemos de muerte a vida. Pero ahí no termina la situación, hermano. Sino que ahora, esos que hemos nacido de nuevo, ahora ya nacimos de nuevo, ahora tenemos que crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Y de esa manera, a través de la Escritura y a través de que tú y yo perseveremos en la palabra, vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Y el Señor hará la obra en nuestras vidas, hermanos. Mientras nosotros hagamos lo que la Biblia nos ordena, el Señor se encargará de quebrantar corazones. Mientras nosotros hagamos lo que la Biblia nos ordena, el Señor se encargará de transformar vidas. Nosotros no necesitamos hacer más. No necesitamos hacer más. A menos en nuestra iglesia, hermanos, no vamos a hacer más. Simplemente vamos a perseverar en enseñar su palabra, porque esa es la encomienda que nos dejó nuestro Señor, para que ahora tú y yo, que somos siervos de Jesucristo, sigamos aprendiendo. Vamos a 2 de Corintios 4:5. Yo creo que muchos se lo deben saber ya de memoria ese texto, y espero que así sea, porque ese es el texto de nuestra congregación, hermanos. 2 de Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Para eso fuimos llamados, hermanos. No por nuestras capacidades o virtudes, no por lo que tú seas o poseas, al contrario. Al contrario. Dice por ahí un maestro que el ministerio va a crecer contigo, sin ti y a pesar de ti. Entonces no es por lo que tú seas, no es por tus cualidades, no es por tus capacidades, no es por tus virtudes, es solo por gracia, hermanos. Solo por gracia, para que ahora prediquemos a Jesucristo. Hermanos, Pablo no predicaba su vida, no predicaba sus logros, no predicaba sus alcances, no predicaba sus dones. Pablo predicaba a Cristo. Y eso haremos en nuestra iglesia, hermanos. Y nunca lo haremos por algo a cambio. Nunca, hermanos. Créamelo. Si alguien de nosotros en algún momento me dice, oye, hermano, yo quiero hacer esto, pero para recibir esto, créamelo, le diremos que no. Porque lo que hacemos, lo hacemos sin esperar nada a cambio. Y nosotros, hermanos, seremos vuestros siervos, a cada uno de ustedes, a cada uno de los miembros de nuestra congregación, seremos nosotros sus siervos, todo por amor de Jesús. Ese amor, hermanos, es nuestra motivación. Ese amor, hermanos, es el que nos escogió. Entonces debemos perseverar en la doctrina, hermanos, y vamos a perseverar en la enseñanza para que así el Señor siga revelando a nosotros y a nuestras vidas sus secretos.
Dígame si no lo ha hecho en todo este tiempo. Dígame si no, algo que antes estaba oculto para usted ahora ha sido revelado a través de la palabra. Algo que usted no entendía, algo que usted no comprendía, ahora dice, ay, es que ahora entiendo el porqué. Y yo me gozo cada que ustedes dicen eso. Yo me pongo bien contento cada que ustedes me dicen, mira hermano, es que antes no entendía y ahora comprendo. Son secretos revelados, hermanos. ¿Y cómo? A través del estudio de la palabra. Hermanos, no es tiempo ni momento para perder el tiempo. Al contrario, debemos aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, así como lo hacía el apóstol Pablo. Y cierro con esto, hermanos. Seamos como era el apóstol Pablo, que aprovechaba todo tiempo, todo momento. Fíjate, Hechos 28, 30 y 31. Hechos 28, 30 y 31. Dice así: sabed pues que a los gentiles es enviada esa salvación de Dios, y a ellos oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en casa alquilada, y recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo, hermanos, cuando estaba escribiendo estas palabras, estaba encerrado. Pablo tenía arraigo domiciliario. Sin embargo, no perdía el tiempo. Aprovechaba cada visita que recibía, hermanos, pero no para contarle cómo estaba sufriendo. No para contarle la experiencia que vivía en ese lugar. No, hermanos, lo hacía y aprovechaba para predicar el reino. Dice la Biblia que enseñaba acerca de Jesucristo. A nosotros nos toca hacer lo mismo. Necesitamos entregarnos, hermanos, por entero. Compartir el evangelio. Que nuestro enfoque sea como el de Pablo, hermanos. Predicar la palabra, porque en ese entonces había muchos milagros. La gente sanaba, pero el enfoque siempre fue la enseñanza. El Señor, hermanos, nos dé esa gracia. El Señor, hermanos, tenga para con nosotros esa misericordia. Pablo, hermanos, le dijo a Timoteo: ocúpate en la lectura, exhortación y enseñanza. Pablo le decía: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que manifiesto o tu manifiesto sea a todos. No vamos entonces, hermanos, a cambiar. No vamos entonces, hermanos, a predicar lo que la carne quiere escuchar. Menos, hermanos, lo que el hombre en su ignorancia crea que es lo que le conviene. Eso, hermanos, lo saben ya perfectamente un servidor, Dago, Iván, Cristian, y lo habrán de saber, hermanos, los que más adelante compartan el evangelio en nuestra iglesia. Porque sabemos perfectamente que nosotros no somos eternos, hablando de este mundo. Pero mientras estemos, hermanos, enseñaremos la palabra con libertad. Enseñaremos, hermanos, para que el evangelio siga adelante. El mensaje siempre será el mismo. Siempre será el mismo. Jesús murió por tus pecados. Jesús te justifica ante el Padre. Jesús es el camino. Jesús es el pan de vida. Jesús resucitó y nos dio vida eterna. Sigamos, hermanos, aprendiendo la palabra, para que en su momento tú y yo podamos decir, hermano, lo que Pablo dijo en Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Fíjate lo que dice ese mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. No me eché para atrás. No nos vamos a echar para atrás, hermano. No nos vamos a echar para atrás. Hay quienes dicen: ay, hermano, qué difícil es decir la verdad. Si es tu verdad, sí.
Pero si es la verdad del Señor y nosotros hemos sido llamados a predicar su verdad, no tu verdad ni la mía. Si es la verdad del Señor, hermanos, no es difícil, porque no es tu verdad, no es tu palabra, sino la palabra de Dios. Perseveremos, hermanos, sigamos perseverando hasta el final y en su momento el Señor dará el premio a cada uno de nosotros. La semana que entra, hermanos, entonces comenzaremos con las 5 solas, que son las 5 doctrinas de la Reforma. Y es lo que estudiaremos durante las 5 semanas siguientes. Disponga su corazón, prepárese, hermano, para seguir aprendiendo. Sé que será de gran edificación para nuestras vidas. Amén. Muy bien, hermanos. Dios me los bendiga. Sigamos adelante, sigamos aprendiendo y que sea el Señor con ustedes en todo momento. Nos vemos pronto. Los esperamos el miércoles. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.